Tenía 59 cuando ocurrió aquella mañana que me movió algo por dentro. La noche anterior celebramos el cumpleaños de mi hija, Inés, en nuestro piso de Ruzafa, en Valencia. Llegaron primero los vecinos con una tarta de horchata, luego los amigos de la universidad con guitarras, y por último los compañeros de su trabajo, arrastrando risas y bolsas de papel crujiente. Yo iba y venía entre el salón y la cocina como una bailarina con mandil, bandejas de ensaladilla, copas tintineando, servilletas con lunares. En algún momento Julián, mi marido, me susurró que le había subido la tensión. Le toqué la sien, sentí el pulso cansado y lo dejé irse a nuestro cuarto. No insistí, sabía que al día siguiente me tocaría una batalla contra montañas de platos, y prefería que él estuviera descansado y de buen humor. A medianoche los últimos invitados pidieron taxis. Inés abrazaba a cada uno en la puerta con su voz ronca de tanto cantar. Mateo, su novio, se puso la cazadora, dio un paso hacia el pasillo, y se frenó. Me quedo, dijo. Mañana te ayudo a recoger. Anda, vete a descansar, respondí con esa mezcla de gratitud y pudor que me sale sola. Sonrió, dejó la cazadora sobre el respaldo de una silla y sacó del armario del salón una manta fina. Se acomodó en el sofá, zapatillas al lado, el móvil boca abajo. Inés desapareció hacia su cuarto con un buenas noches cargado de felicidad. Todo se apagó poco a poco como una feria desde lejos, luces, voces, ecos. A las 7 mi reloj interno me empujó fuera de la cama. En la casa reinaba ese silencio hueco que solo dejan las fiestas, un silencio con brillo de confeti. Me puse una bata de lino color humo y caminé descalza por el pasillo. Las baldosas estaban frías, con esa frescura que te recuerda que aún existes. Desde la cocina llegó un murmullo, el rugido suave del lavavajillas y el golpe a compás del agua en el fregadero. Me asomé y me quedé quieta en el umbral. Mateo estaba frente a la pileta, de espaldas. Llevaba solo un pantalón de chándal oscuro y el cabello revuelto, la camiseta colgaba del respaldo de una silla. Sus hombros anchos se movían con un vaivén tranquilo. Tenía las manos sumergidas, frotando con paciencia las copas de vidrio. Sobre la encimera, los platos formaban columnas perfectas, como pequeñas torres en equilibrio. El olor a café recién molido salía de la cafetera italiana, mezclándose con el toque cítrico del lavavajillas y la brisa que entraba por la ventana abierta. No quería que te despertaras y te encontraras con todo esto, dijo sin volverse. Me sobresalté con su certeza. ¿Cómo sabía que estaba allí? Te has levantado muy temprano, alcancé a responder, ajustándome la bata con un nudo doble. Costumbre, giró apenas el rostro. Tenía los ojos claros, todavía un poco soñolientos. Y el café ya casi está. ¿Quieres? Asentí. Noté sin querer la línea de su muñeca. Llevaba un reloj de cuero gastado con una hebilla rayada que me pareció extrañamente elegante. Pequeñas manías mías, siempre miro las manos y las muñecas, dicen más que las palabras. Me acerqué. Al pasar, mis dedos rozaron un paño de algodón, se me quedó el aroma a jabón en la yema, una fragancia limpia, apenas dulce. Gracias por quedarte, Mateo, dije en voz más baja de lo que pretendía. No es nada. Me gustan las cocinas por la mañana, puso 2 tazas sobre la mesa, con gesto cuidadoso. Aquí pasan cosas importantes. La frase me hizo sonreír. Me senté en la silla junto a la ventana. Un rayo oblicuo caía sobre mis empeines, me miré los dedos de los pies, las uñas pintadas de rojo terracota, y sentí una coquetería absurda. En casa suelo andar descalza. Es un gusto antiguo, casi un fetiche doméstico si se puede decir así, pero censurado. Él me alcanzó la taza. Cuando la tomé nuestros dedos se tocaron apenas. Su mano estaba tibia, con la piel un poco rugosa por el agua caliente. Un contacto mínimo, casi nada, pero me recorrió una corriente que me avergonzó y a la vez me devolvió al cuerpo. Sorbí con cautela,
el café estaba fuerte y oscuro como un secreto. Anoche estabas preciosa, comentó como quien opina del clima. Ese vestido azul te quedaba de cine. Noté que se me encendían las mejillas. Recordé el vestido midi de seda con caída suave, lo acompañé con unas alpargatas de cuña y un pañuelo estrecho atado a la muñeca. Había elegido también un perfume de azahar, discreto. Cosas pequeñas que cuando se juntan te reconcilian con la edad. La que brillaba era Inés, atiné a decir. Y tú tocaste la guitarra como un profesional. Solo sé 3 acordes, rió, y esa risa me pareció luminosa. Pero me gusta cómo escuchas. Como si cada cosa importara. Nos quedamos un instante en silencio. Escuché el lavavajillas detenerse con un clic y afuera, el sonido de una bicicleta pasando por la calle. Mateo apoyó la cadera en la encimera y me miró, sin prisa. No era una mirada inquisitiva ni descarada, tenía algo de reconocimiento como si me pusiera un nombre que yo había olvidado. Lucía, dijo probando mi nombre como si fuera una fruta, a veces uno cree que es invisible. Y no lo es. Me enderecé en la silla. Me ajusté el nudo de la bata. De pronto sentí el peso de mis pendientes mínimos, 2 bolitas de plata, y el aro fino en mi tobillo, un recuerdo de verano en Javea. Pequeñas señales de que sigo aquí. Inés duerme, susurré, más para mí que para él. Y Julián también asintió. No voy a decir nada inapropiado. Solo quería que lo supieras. Se acercó un paso, no más. Bastó para que oliera la mezcla de café, jabón y su desodorante con notas de madera. Otra de mis manías discretas, los aromas. Ese rastro en la ropa cuando alguien sale de la habitación y te deja el aire distinto. Sostuve su mirada el tiempo justo para escuchar mi propia respiración. Luego me levanté. Voy a cambiarme, dije. Y gracias por el café. En mi cuarto, frente al espejo, me recogí el pelo con una pinza de carey y me puse un vestido sencillo de algodón color crema. Sandalias planas, esmalte intacto. Una pulsera rígida que hacía clic contra el hueso de la muñeca. Nada más. Me eché una bruma de azahar y volví a la cocina dispuesta a recuperar el control, fregar, secar, ordenar, como si la disciplina pudiera con el temblor. Mateo había abierto la ventana del todo, entraba la luz en bandas. Ahora llevaba la camiseta puesta. Estaba de pie mirando a la calle, con la taza vacía entre las manos. Al oír mis pasos, se volvió. Su expresión era serena, pero había una gravedad en los ojos que me atravesó. Si dije algo de más, perdón, murmuró. No dijiste nada que no pudiera oír, respondí. Nos quedamos frente a frente tan próximos como para notar el ritmo del otro. Una música bajísima empezó a salir del salón. Inés, en sueños, había activado una lista con boleros. Sabor a mí sonó como un guiño cursi y por eso mismo, perfecto. Sentí un impulso casi infantil, ajustar el dobladillo de mi vestido como si ahí estuviera escondida la respuesta. Mateo dejó la taza en la encimera y con un gesto lento, me acomodó un mechón que se había escapado de la pinza. Su pulgar rozó mi sien apenas, limpio, correcto, sin invadir. Fue un contacto tan breve y tan preciso que pensé en esas cosas que te tocan y sin embargo, nadie vería jamás. Gracias, dije, y la palabra me salió ronca. Desde el pasillo crujió una madera. El piso viejo siempre anuncia al que llega. Inés apareció descalza, envuelta en su bata mostaza, los ojos entrecerrados. Buenos días, bostezó. ¿Qué hacéis despiertos? Café y copas, dijo Mateo con una sonrisa tranquilísima. ¿Y tu madre manda? Eso siempre, rió Inés, y se acercó a abrazarlo por la cintura, todavía medio dormida. Aparté la mirada, abrí la nevera como quien consulta el oráculo y saqué leche. Mi corazón iba por libre, pero la cocina había recuperado su guión, 3 tazas, cucharillas, pan tostado. Inés habló de la tarta,
de una foto desenfocada, de la guitarra. Yo asentía, clavando la vista en las migas para no mirar a Mateo más de la cuenta. Después del desayuno, mi hija se fue a la ducha. El agua sonó como una cortina. Me quedé recogiendo migas, guardando platos, alineando vasos con una precisión ridícula. Mateo cerró el lavavajillas y, por un segundo, apoyó las palmas en el borde de la encimera, la cabeza baja. Era un gesto mudo. Me quedé en el marco de la puerta, dudando. Se giró, dio 2 pasos y se detuvo a una distancia prudente. Elevó la mano y me rozó la mejilla con el dorso de los dedos, apenas. Un gesto antiguo, casto, que sin embargo me abrió un claro. Bajó la mano de inmediato como si la hubiera acercado solo para confirmar que yo era real. Si no hubiera sido el cumpleaños, dijo muy bajito, habría encontrado otro motivo para quedarme. No respondí. No supe. Las palabras se me enredaron con el pulso. Él asintió, recogió su taza y probó el último sorbo. Hizo una mueca leve. Frío, sonrió. Hago otro, propuse. No hace falta, contestó y se fue hacia el pasillo, donde la ducha ya se apagaba. Me quedé sola en la cocina, mirando el circulito húmedo que la taza había dejado sobre la madera. Pasé el dedo por la marca. Podría secarla, sí, pero quise memorizarla un instante. Una pequeña huella que nadie sabría leer salvo yo. El móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de número conocido. Este no será nuestro último café. Lo leí 2 veces. Noté el pulso en la base del cuello, justo donde la cadena de oro roza la piel. Contesté. Lo sé. Puse el teléfono boca abajo. En el salón, la manta de anoche seguía doblada. Afuera, una moto hizo un ruido breve y se perdió por la avenida. Respiré hondo. No me sentía culpable. No todavía. Solo alerta, como quien, al girar una esquina, descubre una calle nueva en su propio barrio. Y sin embargo, al alzar la vista hacia la ventana, un reflejo en el cristal me devolvió una pregunta que no supe responder: ¿quién había pasado por debajo de nuestro balcón cuando yo no miraba? La marca en la madera parecía, de pronto, una señal. O una clave. Esa tarde la casa parecía haber recuperado su rutina. Julián dormía aún, Inés salió con Mateo rumbo al puerto, dijo que querían pasear junto al mar y tomar un helado de turrón, y yo me quedé recogiendo. El piso olía a café frío y a flores marchitas del ramo que habían traído mis vecinas. Puse música suave de Sabina para acompañar el vaivén de la escoba. Pero cada rincón parecía guardar un eco de la mañana. Al pasar por la mesa, mis dedos volvieron a buscar esa pequeña marca en la madera, como si ahí estuviera escondido un secreto. Decidí salir a despejarme. Me puse un vestido largo de lino blanco, unas sandalias de cuero con tiras finas y un sombrero de ala ancha, detalle que siempre me gustó porque me daba un aire bohemio, aunque ya tenía más de 60 a la vista. Crucé las calles empedradas hasta la plaza central, donde el bullicio de turistas se mezclaba con la vida local, vendedores de abanicos, niños corriendo detrás de palomas, olor a paella en los restaurantes. Me senté en una terraza y pedí un café con hielo. El vidrio sudaba gotas frías mientras yo trataba de convencerme de que la mañana había sido solo un lapsus, un juego de miradas que debía olvidar. Sin embargo, al mirar alrededor, cada detalle me lo devolvía: una pareja joven compartiendo un helado, un anciano tocando la guitarra con la camisa abierta, una mujer que caminaba descalza por el césped del parque. Pensé en mis propios pies, todavía con esmalte rojo intacto bajo las sandalias, y recordé el momento en que me descubrí observándolos con coquetería aquella mañana. Sentí calor en la nuca, como si me hubiera expuesto sin querer. Volví a casa al atardecer. Julián ya estaba en la sala viendo las noticias, Inés hablaba por teléfono en su cuarto. El piso olía a sal marina, seguro se habían mojado los cabellos en la playa. Me encerré en el baño, abrí el grifo y dejé correr el agua fría sobre mis muñecas.
Miré mi reflejo en el espejo empañado, la piel un poco cansada, pero aún firme, los labios con un tinte suave de carmín que no se había borrado del todo. Me coloqué unos pendientes de aro dorado, un detalle mínimo, como un recordatorio de que seguía siendo mujer. Esa noche cenamos tortilla y ensalada. Mateo estaba invitado, por supuesto. Se sentó frente a mí, con su sonrisa tranquila y los brazos cruzados. No pasó nada extraño. Inés contaba anécdotas, Julián bromeaba sobre la política, y yo fingía normalidad. Pero bajo la mesa, mis pies buscaban apoyo y sin darme cuenta, el cuero de mi sandalia rozó la suela de sus zapatillas. No fue más que un roce, un accidente. Sin embargo, él alzó la vista hacia mí, con una chispa silenciosa en los ojos. Retiré el pie con prisa, sintiéndome una adolescente sorprendida. Después de cenar, Julián se fue a dormir temprano y mi hija a su cuarto. Mateo se quedó ayudando a recoger platos. Esta vez la tensión fue diferente, más contenida, más peligrosa. Yo llevaba un vestido negro sencillo con tirantes finos, y al inclinarme para guardar los cubiertos sentí su mirada fija. Me giré y él estaba ahí cerca con un vaso en la mano, como si buscara una excusa. Gracias por la cena, Lucía, me dijo en voz baja. Cocinas mejor que cualquier restaurante de la playa. Me sonrojé. En el ambiente había un silencio eléctrico, apenas roto por el zumbido del frigorífico. Mi respiración se volvió más rápida. Hubiera querido responder con un comentario banal, pero lo que salió fue un susurro. No digas eso delante de Inés. Él inclinó la cabeza, serio, casi solemne. Tranquila. Sé guardar secretos. Y al pronunciar esas palabras, se acercó apenas un poco más. No llegó a tocarme, pero lo sentí, el calor, la intención, la promesa. Me retiré de golpe, cogí un trapo y fingí limpiar la encimera. Él no insistió. Terminó su vaso de agua y antes de salir al pasillo, dejó un murmullo casi inaudible. Este tampoco será el último secreto. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama escuchando el ronquido leve de Julián, mientras mi piel aún recordaba el roce mínimo bajo la mesa, la mirada que duró demasiado y el mensaje de la mañana. Algo se había encendido y aunque intentaba sofocarlo, ardía bajo la superficie. El domingo amaneció con un cielo naranja sobre los tejados de Ruzafa. El aire olía a humedad marina, y desde la ventana entraba el canto de los gorriones mezclado con el ruido de una moto tempranera. Me levanté antes que todos, como siempre. Preparé café y tostadas, pero mi cuerpo estaba inquieto, como si aún guardara electricidad de la noche anterior. Inés bajó tarde, despeinada, con esa energía juvenil que se confunde con descuido. Julián se quedó en casa viendo el fútbol en la televisión. Mateo apareció después con el cabello todavía húmedo de la ducha, vistiendo unos vaqueros y una camiseta clara que le quedaba demasiado bien. En la mesa se sentó frente a mí, y su mirada apenas se cruzó con la mía, lo justo para dejarme sin aire. Después del desayuno, mi hija propuso ir al mercado de Colón. Julián declinó y yo fingí estar cansada. Así que fueron los dos solos, riendo y saliendo de casa como si nada. Yo, en cambio, me quedé con un vacío extraño, como si hubiera dejado escapar algo que no comprendía. Me refugié en las tareas domésticas. Lavé sábanas, doblé ropa, ordené el cajón de los manteles. Todo mecánico, todo meticulosamente correcto. Pero a cada rato mi mente se desviaba hacia la cocina, hacia el roce de los dedos, hacia esas palabras de la noche anterior, este tampoco será el último secreto. Cuando regresaron, traían bolsas con frutas, flores frescas y una botella de vino. Inés subió enseguida a su cuarto para llamar a una amiga, y Julián salió a la farmacia. Mateo se quedó en el salón, colocando las flores en un jarrón de cristal. Yo estaba cerca guardando las compras. Y entonces ocurrió, al inclinarme para dejar un paquete en el armario, sentí como su mano rozó la mía, no por accidente sino con decisión.
Me quedé inmóvil. Él también. En esa quietud, el roce se transformó en un pulso compartido. Lucía susurró, no deberías pensar que nadie lo nota. ¿Qué cosa? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Que eres más viva que todos los de esta casa juntos. La frase me atravesó. No era un piropo fácil, era un reconocimiento. Y en ese instante mi respiración se aceleró. Alcé la vista, sus ojos estaban fijos en los míos, sin apartarse como si midieran mi resistencia. Retrocedí un paso, apoyándome contra la mesa. Me crucé de brazos, pero en lugar de protegerme, el gesto dejó ver el escote del vestido veraniego que llevaba. Noté cómo su mirada descendía un instante y luego volvió a mis ojos con una intensidad que me encendió las mejillas. Esto no puede ser, Mateo, dije, más para mí que para él. Él asintió pero no se movió. Y lo siguiente que hizo fue inclinarse apenas, lo suficiente para que el aire entre nosotros se cargara de su olor. Mezcla de jabón neutro, vino tinto y juventud. No llegó a tocarme, pero la cercanía era un límite quebrado. Desde arriba oí la voz de Inés llamando mamá, ¿me ayudas con el vestido nuevo? El hechizo se rompió. Mateo dio un paso atrás, se pasó una mano por el cabello y fingió acomodar el jarrón. Yo respiré hondo, tratando de recuperar el ritmo del corazón. Voy, contesté subiendo la escalera con un nudo en el estómago. El resto de la tarde transcurrió en calma aparente. Vinieron mis vecinas a tomar café, Julián habló del partido, Inés mostraba orgullosa sus compras. Todo normal, todo como siempre. Pero en los gestos más pequeños estaba la diferencia, el roce de un vaso que él me pasó, la coincidencia de nuestras manos al cortar pan, la forma en que me observaba cuando creía que nadie miraba. Al anochecer salí al balcón. El cielo estaba púrpura con las primeras luces de la ciudad encendiéndose. Me quedé allí con un chal sobre los hombros, sintiendo que mi vida se había torcido en un punto invisible. Y lo más inquietante, no quería que volviera a enderezarse. Dentro de la casa escuché risas y pasos. Inés hablaba animada con él y Julián ya dormía en el sillón. Entonces sonó mi móvil en el bolsillo. Un mensaje corto directo que me heló y me encendió a la vez. Esta noche no cierres la puerta con llave. Lo leí 2 veces. El pulso en mi garganta se aceleró. No contesté. Me limité a mirar las luces lejanas del puerto preguntándome si tendría el valor de decidir. Aquella noche me costó alargar cada minuto antes de acostarme. Preparé la mesa del desayuno, doblé un mantel sin necesidad, regué las plantas del balcón. Inés y Mateo se despidieron de nosotros con un beso en la mejilla, dijeron que iban a dar un paseo por el barrio, que volverían tarde. Julián ya estaba adormecido en el sillón, y yo lo convencí de subir a la cama temprano. Quedé sola en la sala, con la televisión apagada y el eco del mensaje repitiéndose en mi cabeza, no cierres la puerta con llave. Me vestí con un camisón de algodón claro, sencillo, que apenas me llegaba a las rodillas. Por encima, una bata ligera color vino, atada floja a la cintura. Me miré en el espejo del pasillo, una mujer madura con el cabello suelto y un brillo extraño en los ojos. Pensé en ponerme perfume de azahar, pero me contuve, el aroma de mi piel debía bastar. Subí a la habitación y por primera vez en años, dejé la puerta entreabierta. El pasillo estaba en silencio, solo se escuchaba el rumor distante de la ciudad, una moto que pasaba, un perro ladrando en alguna terraza. El corazón me latía tan fuerte que parecía anunciarme. Pasaron minutos eternos. Y de pronto un crujido, el piso viejo del pasillo, ese que siempre se queja. Contuve la respiración. La sombra se proyectó sobre la rendija de la puerta. No hizo falta verlo para saber que era él. El aire cambió, se volvió más denso. Entró despacio sin encender la luz. Podía distinguir su silueta alta,
el contorno de los hombros, el resplandor leve en los ojos que se acostumbraban a la oscuridad. Se acercó con calma, como si cada paso estuviera medido. Yo permanecía sentada en la cama, con las manos sobre las piernas, temblando de anticipación y de miedo. Cuando llegó a mi lado, no habló. Solo extendió la mano y rozó mi mejilla con los dedos, un gesto silencioso, íntimo. Ese roce bastó para que mi piel ardiera. Me incliné hacia él sin pensarlo. Fue entonces cuando sus labios rozaron mi cuello, suaves al principio, luego con una presión más firme. Cerré los ojos. El tiempo se volvió líquido. Mis manos, casi sin permiso, recorrieron el tejido áspero de su camiseta. Él me sujetó por la cintura y me atrajo hacia sí, con fuerza y cuidado al mismo tiempo. Yo sentí el crujido de la bata al abrirse un poco, la frescura en mi piel contrastando con el calor de su cuerpo. Todo seguía siendo casto en apariencia, pero cada detalle llevaba un peso secreto, la respiración rápida, la piel erizada, el roce lento de sus dedos en la tela. En un instante el sonido de agua me devolvió la cordura, la cisterna del baño, donde Julián había despertado y bajado medio dormido. Me separé de golpe, conteniendo un suspiro. Mateo se quedó inmóvil, escuchando igual que yo. El silencio se hizo pesado, solo interrumpido por los pasos de mi marido de regreso al cuarto contiguo. Lucía, susurró Mateo, casi sin voz. Le puse un dedo en los labios, negando. No podía hablar, no ahora. El riesgo era demasiado real. El deseo, insoportable. Él asintió despacio con una mirada intensa, y retrocedió hacia la puerta. Antes de salir, se inclinó y murmuró. Esto apenas empieza. Cerró la puerta con cuidado. Me quedé sola, con la respiración entrecortada y la piel encendida. Me levanté, caminé hasta el espejo del tocador. En mi cuello se notaba un leve enrojecimiento donde sus labios habían estado. Lo cubrí con la tela del camisón y me tumbé de nuevo. No dormí. Solo escuchaba cada ruido de la casa, cada paso, cada sombra. A las 6, la claridad del amanecer entró por la persiana. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí, como si la noche no hubiera pasado. Preparaba café de nuevo en silencio con los gestos tranquilos. Nuestros ojos se encontraron, ninguno de los dos sonrió. En ese cruce mudo había más palabras que en cualquier conversación. Y entonces, mientras me alcanzaba la taza, murmuró casi sin mover los labios. Hoy entenderás que no existe marcha atrás. Un escalofrío me recorrió. Su voz era una promesa y una advertencia a la vez. El día siguiente amaneció más pesado que los anteriores, como si las paredes mismas de la casa hubieran presenciado demasiado. Julián salió temprano a hacer unos análisis médicos. Inés anunció que tenía clases en la universidad y se fue con una mochila ligera y su risa distraída. Quedamos solos, Mateo y yo, con la excusa perfecta de terminar de ordenar lo que aún quedaba del cumpleaños. El sol entraba fuerte por la ventana de la cocina, iluminando el polvo en el aire. Yo llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa de lino clara, con un cinturón de cuero que resaltaba la cintura. Había puesto unos pendientes largos, casi sin pensarlo, y una cadena fina que colgaba justo en el hueco del cuello. Al inclinarme para guardar unos platos, sentí sus ojos detrás de mí, fijos, quemando. Lucía, dijo con una voz tan baja que apenas la escuché, no puedo seguir fingiendo. Me enderecé con el corazón en la garganta. Tenía las manos húmedas de lavar vasos, y me las sequé en el delantal para ganar tiempo. Mateo, esto es peligroso, intenté decir con firmeza, pero la voz me salió temblorosa. Él se acercó hasta quedar a un paso. Su mano, tibia y decidida, se posó en mi cintura, sin ocultar la intención. Todo dentro de mí gritaba que debía apartarme, pero no lo hice. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa, buscando un ancla. He esperado demasiado, susurró y su aliento me rozó la mejilla.
Me giré apenas y nuestros labios se encontraron, primero con un roce tímido, luego con una urgencia contenida. La madera de la mesa crujió bajo mis dedos, el sabor del café aún estaba en mi boca. En ese instante el mundo se redujo a un murmullo de respiraciones y al calor de su cuerpo. Pero de repente un sonido rompió todo, la puerta de entrada se abrió con un golpe de llave. Era Inés, que había regresado antes de lo previsto. Su voz cantarina llenó el pasillo. «Mamá, Mateo. ¿Estáis aquí?» Nos separamos de golpe, jadeando en silencio. Él tomó un vaso de la encimera como si hubiera estado bebiendo agua todo el tiempo. Yo me incliné sobre la mesa fingiendo limpiar una mancha invisible. El corazón me martilleaba. Inés entró sonriente con bolsas en las manos. Dejó un beso en la mejilla de Mateo, le enseñó unos zapatos nuevos, y luego me abrazó. Yo fingí calma, pero aún podía sentir el temblor en mis piernas. ¿Todo bien?, preguntó ella sin sospechar nada. Sí, cariño, respondí forzando una sonrisa. Todo perfecto. Durante el resto de la tarde todo pareció normal. Charlamos, cocinamos, vimos un programa de televisión. Pero bajo esa capa de rutina, el secreto crecía como una sombra. Cada mirada de Mateo hacia mí era un filo oculto, cada roce accidental un recordatorio de lo ocurrido. Cuando al fin se marcharon juntos, quedé sola en la cocina. El silencio era tan intenso que parecía un grito. Me senté a la mesa y pasé los dedos por la misma hendidura en la madera. La pequeña marca que había dejado mi uña días atrás. Sentí que ese surco era ya un símbolo, la huella visible de lo que nadie más debía saber. El móvil vibró. Un nuevo mensaje. Nos hemos arriesgado demasiado hoy, pero no pienso detenerme. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración suspendida. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Afuera caía la noche con un viento tibio que movía las persianas. Cerré los ojos un instante y supe que ya nada volvería a ser como antes. Y sin embargo una duda se clavó como un cuchillo: ¿qué pasaría cuando Inés lo descubriera? La historia, lo entendí entonces, apenas estaba comenzando.